Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en uno de los dilemas de ingeniería más fascinantes, complejos y francamente más polémicos de la automoción europea reciente. Sí, y uno que genera verdaderos dolores de cabeza a muchísima gente en su día a día. Exacto. Vamos a desgranar la controversia técnica y legal en torno a los motores 1.2 PureTech del grupo Stellantis. Ya sabéis, esos propulsores de 3 cilindros que han motorizado a millones de vehículos de marcas como Peugeot, Citroën, Opel o DS. Y específicamente, nuestro análisis de hoy se centra en el corazón de este motor. Hablamos del diseño de su correa de distribución bañada en aceite, el conocido como sistema BEIO. Un sistema que ha dado mucho de qué hablar. Muchísimo. Y hay que aclarar que todo lo que vamos a discutir surge directamente del material documentado que hemos analizado. Esto incluye informes detallados de ingeniería, expedientes de demandas colectivas, comunicados corporativos y, muy importante, testimonios técnicos directos a pie de taller. Claro, testimonios que son la realidad de la calle. Eso es. Así que la pregunta central que enmarca este intercambio de ideas es muy clara. ¿Representa la crisis del motor PureTech un riesgo de ingeniería necesario y bien intencionado para cumplir con normativas de emisiones asfixiantes? ¿Un riesgo que ahora está siendo compensado adecuadamente por la corporación? ¿O estamos, por el contrario, ante un fallo de diseño previsible desde el minuto 1, agravado por una respuesta corporativa deficiente y restrictiva? Esa es la gran pregunta. Para mí, como defensora de la postura de la innovación, la saga del motor PureTech es el ejemplo perfecto de una ingeniería audaz frente a leyes medioambientales severísimas. Creo firmemente que el fabricante, aunque se topó con un reto químico enorme en el mundo real, ha respondido con una garantía de 10 años sin precedentes para proteger al cliente. Yo te diría que de poco o nada sirve esa innovación si desafía las leyes más básicas de la química y la mecánica. Es un placer estar aquí para analizar este caso porque desde mi perspectiva como analista crítico de este tema, sumergir una correa de goma en un cárter lleno de aceite que por la propia naturaleza del motor es propenso a mezclarse con gasolina, fue un callejón sin salida estructural desde su concepción. Y sostengo que las restrictivas políticas de reparación actuales están dejando completamente desamparados a miles de consumidores. Entiendo tu escepticismo inicial, de verdad lo entiendo, pero creo que para ser justas con los ingenieros que diseñaron esto, tenemos que viajar mentalmente a la década de 2010. Tenemos que entender el contexto casi asfixiante bajo el cual operaba toda la industria automotriz europea. Las famosas multas de emisiones. Exactamente. Los fabricantes se enfrentaban a multas verdaderamente millonarias impuestas por la Unión Europea si no cumplían con las normativas de emisiones Euro 5 y posteriormente la Euro 6. Hablamos de que cada gramo de CO2 emitido por kilómetro contaba para evitar sanciones que podían quebrar a una marca entera. En ese escenario tan hostil, la fricción interna del motor era el gran enemigo a batir. El sistema BEIO, el Belting Oil del PureTech, no fue un capricho de diseño de alguien aburrido en un despacho, fue una genialidad técnica en su momento. Bueno, genialidad técnica sobre el papel. Pero es que sobre el papel los datos eran espectaculares. Al meter la correa de distribución dentro del cárter y bañarla en aceite, lograron reducir la fricción mecánica en un asombroso 30% si lo comparamos con las correas secas tradicionales de toda la vida. Esto no es un dato menor, se traducía en un ahorro directo e inmediato del 2,5% en emisiones de CO2 y en consumo de combustible. De hecho, fíjate, esa eficiencia le valió al grupo PSA el premio al mejor motor del año de manera consecutiva entre 2015 y 2018. Claro que reconozco que, una vez que millones de estos motores pisaron la calle, surgió un problema químico imprevisto con la dilución del aceite. Sin embargo, y esto es fundamental, Stellantis no se ha lavado las manos. Han respondido con una medida casi inédita en la industria, una garantía retroactiva de 10 años o 175.000 kilómetros. Y además, han acortado los mantenimientos a 100.000 kilómetros o 6 años. Desde mi punto de vista, esto demuestra una responsabilidad corporativa masiva. A ver, entiendo perfectamente la inmensa presión regulatoria que describes. Sé lo que se jugaban los fabricantes con el CO2 en 2010. Pero la innovación tecnológica pierde absolutamente todo su valor si se construye ignorando principios básicos de fiabilidad. Fíjate en la contradicción enorme de la que estamos hablando.
En los motores de inyección directa, como son precisamente las versiones más potentes y comunes del PureTech, es un hecho sobradamente conocido por cualquier estudiante de ingeniería térmica que la gasolina se filtra al cárter. Sí, un porcentaje de filtración siempre existe, claro. Y eso pasa siempre, especialmente durante los arranques en frío y en los trayectos cortos urbanos. El motor simplemente no tiene tiempo físico de alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento, que ronda los 90 grados, que es lo que permitiría evaporar ese exceso de combustible a través del sistema de ventilación del cárter. Y aquí, precisamente aquí, radica el error monumental de diseño. La gasolina es un disolvente orgánico tremendamente agresivo. Al filtrarse y diluirse en el aceite lubricante, ataca de forma directa e inevitable el material HNBR. El caucho de la correa. Eso es, el caucho de nitrilo butadieno hidrogenado del que está fabricada la correa. La química no perdona. La gasolina provoca que esa goma se hinche, pierda sus propiedades elásticas y estructurales y finalmente comience a descamarse. Esto no fue un problema imprevisto, era química básica de secundaria. Además, me hablas de responsabilidad corporativa, pero la respuesta de Stellantis ha sido puramente reactiva tras verse acorralados. Las condiciones para acceder a esa famosa garantía de 10 años son, en palabras de los propios afectados, absolutamente leoninas. Te quedas fuera por retrasarte unos pocos días o unos pocos kilómetros en la revisión anual. Te quedas fuera si un taller independiente no anotó perfectamente el tipo de aceite en la factura. La frustración es tan gigantesca que en España la asociación AFSTEL ha tenido que coordinar la presentación de 3.200 demandas de conciliación de golpe. Y en Francia, la cuna del fabricante enfrentan acusaciones penales severas a través de la plataforma Maileo por engaño, lo que allí tipifican como tromperie. Esto va mucho más allá de un desajuste técnico. Ese es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera, porque estás asumiendo que el diseño original estaba condenado al fracaso independientemente de las circunstancias, y la verdad es que los datos nos dicen otra cosa. No podemos obviar que los materiales avanzados que se usaron en el diseño original, como las mallas de fibras de aramida recubiertas por ese caucho HNBR, funcionaban teóricamente de forma impecable y superaron pruebas de estrés durísimas en los bancos de pruebas de laboratorio. El motor en sí mismo, termodinámicamente hablando, es una maravilla. La degradación tan acelerada que vemos hoy en día está íntimamente ligada a hábitos de conducción muy específicos y extremos. Extremos. Ir a comprar el pan es un uso extremo. Físicamente, para el motor, sí lo es. Como bien has dicho, el problema es el entorno urbano de trayectos cortos constantes. Si un motor se enciende para hacer 3 kilómetros hasta el colegio de los niños y luego se apaga, esa condensación rica en gasolina jamás se evapora. Pero la ingeniería ha evolucionado y ha propuesto soluciones químicas viables para salvar el parque móvil que ya existe. Con un mantenimiento adecuado y adaptado a esta nueva realidad, el motor PureTech es completamente viable y duradero. Fíjate hasta qué punto llegó el desafío que Stellantis tuvo que desarrollar y homologar un aceite con una formulación completamente nueva, el famoso FPW 9.55535/03. Básicamente tuvieron que inventar un escudo químico líquido. Su paquete de aditivos está formulado específicamente para ser inerte con el caucho de la correa y neutralizar los ácidos. Pero sigues dependiendo de una química perfecta. Una química que existe y funciona. Y si a esto le sumas el rigor técnico actual de los talleres, que están aplicando tratamientos químicos paralelos recomendados por especialistas de la lubricación. Por ejemplo, usar limpiadores agresivos como el 109 EPR de la marca BG Products justo antes del cambio de aceite. Ese producto disuelve la carbonilla de los segmentos del pistón, devuelve la compresión, sella la cámara y por tanto minimiza drásticamente la filtración de gasolina al cárter en primer lugar. La tecnología de hoy exige rigor, estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero cuando el usuario y el taller aplican este rigor contemporáneo, la fiabilidad se mantiene intacta. Yo lo abordo desde un ángulo muy distinto. Lo siento, pero simplemente no te compro ese argumento de culpar al tipo de uso. Déjame explicarte por qué me parece inaceptable. Básicamente, estás trasladando toda la carga de un defecto de diseño estructural al usuario final y a sus hábitos diarios. Estamos hablando de coches como el Peugeot 208, el Citroën C3, el Opel Corsa. Son utilitarios. Estos coches se compran masivamente y de manera específica para vivir en la ciudad. Su hábitat natural es ir al supermercado, moverse en atascos, llevar a los niños al colegio. Un vehículo del segmento B tiene que estar diseñado obligatoriamente para soportar ese tráfico urbano.
Sí, pero el motor de combustión tiene sus límites físicos. Pero no es viable diseñar un motor urbano que te exija salir a la autopista a quemar gasolina a altas revoluciones los fines de semana solo para que la correa no se autodestruya. Es un contrasentido mecánico y sobre todo comercial. Yo cuestiono profundamente la viabilidad de un motor destinado a las masas que depende de condiciones de conducción perfectas, de aceites extremadamente raros y caros, y encima de añadir tratamientos químicos de terceros como limpiadores de compresión en cada revisión ordinaria solo para evitar su propio colapso. Y ojo, que esto no es una torpeza exclusiva de una sola marca. El caso de Ford es el espejo perfecto. Ellos también sufrieron exactamente el mismo calvario con el galardonado motor 1.0 EcoBoost, que utilizaba la mismísima arquitectura de correa bañada en aceite. La historia y la empírica nos han demostrado, a base de motores gripados, que mezclar goma, aceite y gasolina en un motor de inyección directa de uso civil fue un callejón sin salida tecnológico. Ford ya claudicó y abandonó ese diseño volviendo a la cadena, lo cual nos dice claramente que la premisa técnica original, por muchos aditivos que le pongas, era sencillamente insalvable. Entiendo por qué piensas eso. Y el caso de Ford es desde luego relevante, pero permíteme darte una perspectiva diferente sobre cómo se gestionan las consecuencias de este desgaste en el mundo real. Porque estás pintando un escenario de destrucción inevitable y repentina. Y no estamos hablando de motores que explotan de la noche a la mañana sin previo aviso. El desgaste de un elastómero, la degradación de este caucho, es un proceso extremadamente gradual. En la inmensa mayoría de los casos que acaban en avería grave, ha habido una negligencia previa de mantenimiento. Este desgaste avisa y puede ser detectado muy a tiempo durante los mantenimientos programados si se hacen bien. Si el taller lo sabe mirar. Exacto, y la red de talleres oficiales y multimarca ya cuenta con un útil específico muy sencillo, una especie de galga metálica. El mecánico simplemente desenrosca el tapón de llenado de aceite en la parte superior de la tapa de balancines, introduce esta galga y mide el ancho de la correa in situ. Es una prueba visual que lleva literalmente 10 segundos. Si la correa ha absorbido hidrocarburos y se ha hinchado más de lo permitido, el útil sencillamente no encaja. Esa es la señal inequívoca, el aviso rojo de que hay que sustituir la distribución antes de que se desintegre. Si el usuario respeta religiosamente el nuevo intervalo acortado de 100.000 kilómetros o 6 años y el mecánico realiza esta comprobación de la anchura, la integridad mecánica del bloque motor está completamente salvaguardada. Todo el problema, bajo mi punto de vista, se reduce a una cuestión de control preventivo riguroso, no de una fatalidad mecánica ineludible. Claro, eso suena muy bien en la teoría de un manual de taller oficial, pero la realidad cruda que ven los mecánicos todos los días muestra que esta degradación no se queda en un mero problema de holguras medibles con una galga. Es un riesgo inminente de colapso absoluto, algo que yo defino como una auténtica embolia mecánica. Y este es el quid de la cuestión. El problema no es solamente que la correa gane unos milímetros de ancho y no pase la prueba del útil. El problema real es que se delamina, se empieza a deshacer internamente y libera miles de diminutas partículas de goma y fibras de Kevlar que caen directamente al fondo del cárter. Sí, los residuos en el aceite. Exactamente. Y a partir de ahí, esas partículas inician un viaje devastador por todo el circuito de lubricación del motor, actuando exactamente igual que los trombos en el sistema circulatorio humano. La bomba de aceite succiona esa suciedad y de forma inevitable el tamiz o la chupona de la bomba se atasca por completo. Cuando esto ocurre, el motor sufre un infarto. La presión de aceite cae drásticamente a cero y en cuestión de kilómetros destruyes componentes de altísima precisión y coste que dependen de esa lubricación a presión, como los variadores de fase de los árboles de levas o los propios cojinetes del turbocompresor. Todo el bloque queda inservible. Pero cuidado, porque hay algo todavía más crítico que un motor gripado, y es lo que me parece más grave de todo este asunto. Hablo de la seguridad vial de los ocupantes. ¿Te refieres a la bomba de vacío? Eso es. Este material gomoso, desprendido también, obstruye los diminutos conductos de la bomba de vacío mecánica, que es la encargada de asistir al servofreno. Al quedarse sin esa asistencia de vacío, el pedal del freno del coche se endurece de forma repentina. Es como pisar una piedra. Un conductor que circula tranquilamente por una autopista o acercándose a un paso de cebra urbano se encuentra, sin previo aviso, con que su distancia de frenado aumenta dramáticamente. El riesgo de accidente es tan brutal que originó una alerta oficial de seguridad a nivel europeo a través del sistema Safety Gate de la Comisión Europea.
No estamos hablando de que tengas que cambiar una correa de forma preventiva. Estamos hablando de familias que pierden la capacidad normal de frenado de su vehículo en medio del tráfico rodado por culpa de la química del cárter. Eso es gravísimo. Y no te voy a negar en absoluto la gravedad de ese escenario. Ese aspecto puntual de la obstrucción de la bomba de vacío y la consecuente pérdida de asistencia de frenado fue, sin lugar a dudas, el punto de dolor más crítico y alarmante de todo el proceso de aprendizaje industrial con este motor. Fue un momento muy delicado para la marca. Pero es precisamente por esa alarma que las cosas cambiaron drásticamente. Las autoridades emitieron las alertas pertinentes y, en respuesta, el fabricante ajustó de inmediato todos los protocolos de revisión en Europa y modificó el diseño de algunos componentes periféricos para mitigar este riesgo. Y esto nos lleva a un tercer punto que creo que es fundamental en nuestro análisis de hoy. Me refiero a la transparencia corporativa y el marco legal que se ha construido a posteriori para proteger al cliente. Transparencia es una palabra muy fuerte para este caso. Bueno, muchos fabricantes habrían mirado hacia otro lado o habrían escondido el bulto, alargando pleitos durante años, pero Stellantis no lo ha hecho. Han habilitado una plataforma de compensación enorme para hacerse cargo del problema. Hasta la fecha, están asumiendo el reembolso íntegro de facturas para muchísimos usuarios que sufrieron roturas antes del cambio de normativas, con previsiones de destinar hasta 2,5 millones de euros por vía extrajudicial solo en compensaciones. Pero el movimiento maestro y lo más destacable desde el punto de vista del consumidor es la cobertura extendida de garantía. Esos 10 años o 175.000 kilómetros que mencionábamos están vinculados directamente al número de bastidor, al VIN del vehículo, no al propietario inicial. Ya, vinculado al chasis. Exacto. Esto es una jugada fundamental porque protege de manera directa el valor del coche en el mercado de segunda mano. Si tú hoy decides vender tu Peugeot o tu Citroën afectado, el nuevo comprador sabe que hereda esa red de seguridad mecánica del fabricante. Esto me parece un esfuerzo titánico y muy costoso por parte del grupo para restituir la confianza del consumidor y mantener la integridad económica del enorme mercado de ocasión europeo. Han puesto el dinero sobre la mesa, literalmente. Claro, eso es lo que dice el Departamento de Relaciones Públicas. Y reconozco que suena a compromiso, no te lo niego, pero ¿has analizado en profundidad las cifras y la realidad burocrática que enfrentan los usuarios día a día en los concesionarios? Esa plataforma de compensación que mencionas, en la práctica, se ha convertido para miles de familias en un auténtico laberinto, un laberinto diseñado meticulosamente para rechazar la inmensa mayoría de las reclamaciones. Te exigen un historial de mantenimiento absolutamente impoluto, sellado al milímetro, donde pasarte 500 kilómetros del intervalo es motivo automático de rechazo. AFESTEL reporta que hay más de 700.000 vehículos potencialmente afectados circulando solo por las carreteras de España. Son cifras muy altas, ¿sí? Es una barbaridad. Las facturas que los clientes de a pie están teniendo que pagar de sus propios ahorros cuando se les deniega la garantía por un simple tecnicismo burocrático son ruinosas. Hablamos de 1.500 euros por un simple cambio preventivo de correa y limpieza del cárter, y cifras escalofriantes de hasta 10.000 euros si el motor ha sufrido esa embolia completa que mencionaba antes y se ha gripado, obligando a cambiar el bloque entero. Y respecto a tu argumento sobre el valor de reventa en el mercado de ocasión, los datos son directamente devastadores. Los informes periciales independientes que se están aportando ahora mismo en los juzgados españoles y franceses muestran una desvalorización del vehículo de hasta un 50% frente a modelos competidores del mismo segmento y año. Los compradores de segunda mano huyen de estos modelos porque la mala fama técnica del motor, justificadísima por otra parte, se ha extendido como la pólvora. Nadie quiere comprar un problema latente. Además, fíjate en el elefante en la habitación, el detalle técnico que Stellantis no puede ocultar bajo ninguna campaña de marketing. ¿Te refieres a la tercera generación? Evidentemente. En la tercera generación del motor BureTech, la que se introdujo a partir de mediados de 2022 y que va vinculada a las nuevas motorizaciones microhíbridas con etiqueta eco, han abandonado por completo y para siempre la correa bañada en aceite. Han vuelto a una cadena de distribución metálica tradicional de toda la vida. Para cualquier analista del sector, esa decisión de ingeniería billonaria es una confesión tácita, absoluta e irrefutable de que la tecnología de la correa húmeda fue un rotundo y peligrosísimo fracaso. Interesante conclusión, pero no me convence esa línea de razonamiento, porque asumes causalidad donde solo hay correlación técnica.
La evolución en la ingeniería es algo completamente natural en esta industria, y un cambio de diseño no es necesariamente una admisión retroactiva de culpa o fracaso. La transición hacia la cadena de distribución en las versiones de tercera generación de 2022 responde primordialmente a la integración de transmisiones electrificadas y sistemas microhíbridos de 48 voltios. Estas nuevas mecánicas electrificadas generan tensiones y picos de par distintos y demandan arquitecturas internas completamente diferentes que justifican la adopción de la cadena metálica por sí solas. Para sintetizar mi postura en este análisis de hoy, los fabricantes automotrices en el siglo XXI. Los legisladores europeos exigieron reducciones de emisiones de CO2 drásticas y casi imposibles en un tiempo récord, y la ingeniería de Stellantis respondió de la única manera posible, con una innovación audaz, premiada y vanguardista. Es totalmente innegable que la fricción en el mundo real entre la química agresiva de los hidrocarburos, la mecánica de los elastómeros y los hábitos de conducción urbana presentó retos formidables. Pero quiero remarcar que el ambicioso plan de garantías retroactivas a una década vista demuestra un esfuerzo económico y corporativo sin precedentes para proteger el bolsillo del consumidor y rectificar las desviaciones que surgieron en el asfalto. Yo, por mi parte, sintetizaría mi perspectiva recordando un principio ético y mecánico inquebrantable que no deberíamos olvidar jamás. La búsqueda, por muy legítima que sea, de la eficiencia medioambiental o del cumplimiento de las normativas de emisiones nunca puede, bajo ningún concepto, sacrificar la fiabilidad estructural del bloque, ni poner en riesgo la seguridad fundamental de los ocupantes en una carretera. El caso del motor 1.2 PureTech evidencia un fallo de diseño que, francamente, era previsible. La incompatibilidad crónica entre la gasolina pulverizada y el caucho inmerso en un mismo baño de aceite a altas temperaturas era una bomba de relojería térmica que derivó en la ruina económica de miles de familias y en situaciones de riesgo vial inaceptables con el tema de los frenos. Las políticas de garantía a menudo se utilizan como criba, dejando atrás a quienes no encajan en criterios de mantenimiento rígidamente burocráticos. Al final del día soy muy crítico porque creo que ninguna garantía de papel logra enmendar un error físico y químico que el propio fabricante silenciosamente y por la puerta de atrás ya ha abandonado en favor de las clásicas cadenas de metal. A pesar de nuestras evidentes y profundas diferencias sobre cómo interpretar la responsabilidad corporativa final, creo que ambos podemos encontrar áreas de convergencia muy claras en este debate. Principalmente, creo que ambos reconocemos la inmensa dificultad técnica que supone hoy en día para cualquier fabricante equilibrar unas normativas medioambientales cada vez más punitivas con la necesidad de ofrecer una durabilidad mecánica garantizada a largo plazo. Desde luego, no es un equilibrio fácil de conseguir. Totalmente. Estamos muy de acuerdo en eso. La ingeniería moderna opera en un alambre muy fino. Y creo que también convergemos en que, frente a esta situación y con estos cientos de miles de coches ya circulando, la importancia vital de un mantenimiento preventivo riguroso y altamente especializado se ha convertido en la única defensa real que tiene hoy el propietario. Respetar escrupulosamente los intervalos acortados, utilizar únicamente los aceites formulados específicamente para no disolver esa correa y pedir al taller que mida el discaste con la galga correspondiente ya no es un simple consejo de mantenimiento, es literalmente una obligación de supervivencia si quieres que ese motor siga funcionando. Absolutamente. Cuidado con el mantenimiento, porque es la línea de vida de estos motores. Reflexionando sobre nuestro diálogo de hoy, queda clarísimo el inmenso valor de estudiar estos complejos incidentes industriales desde múltiples perspectivas. Hemos tocado la pureza de la ingeniería térmica, las pragmáticas e implacables realidades de la economía corporativa y la muy legítima defensa de los derechos del consumidor europeo. Sugerimos encarecidamente a nuestra audiencia que continuéis explorando la riquísima literatura técnica disponible, que os asoméis a los foros de mecánicos profesionales y que reviséis los expedientes legales sobre este motor, porque es un caso de estudio sencillamente fascinante sobre los retos de la automoción moderna y cómo se resuelven en la vida real. Ha sido un intercambio profundamente enriquecedor.
Como bien dices, este es uno de esos temas raros y complejos donde la termodinámica choca de frente con el derecho civil y de una manera que sin duda alguna va a sentar un precedente y afectará a la industria automotriz y legislativa durante las próximas décadas. Gracias por la rigurosidad en tus argumentos técnicos y por defender tu postura con tanta claridad. Gracias a ti por traer una visión tan incisiva, crítica y centrada siempre en los datos técnicos y en la realidad de los usuarios. Ha sido un auténtico placer debatir contigo hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.